saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy comenzamos nuestra sección, un tema en 3 partes. Y el tema que quiero abordar, o la temática de estos días, será la adoración. Sí, la adoración. No cabe duda que estamos en tiempos peligrosos. Bajo el margen bíblico son tiempos finales, principalmente para la iglesia, donde muchas veces como iglesia caemos en despropósitos. ¿A qué me refiero con esto? Se le da mucha importancia a la forma de congregarse, a la alabanza, a la vida congregacional, en lo posible de la comunión, la unidad, de salir al cantón de la calle, de testimoniar, de testificar, de predicar. Mire, todo lo que estoy nombrando está muy bien, salvo que hay lugares y movimientos que enfatizan mucho lo que es supuestamente incluso el ministerio de la alabanza, con lo cual yo tengo igual cierta distancia, a no ser que realmente los que alaban lo hagan con sinceridad. Se le da tanto énfasis a la alabanza que incluso mucha gente se congrega porque en la iglesia X hay buenos coristas o buen grupo de alabanza, y otros, como se les toca la fibra emocional, les gusta ir a casas de reunión y casas de oración donde hay un muy buen coro, muy buena música, muy buena alabanza. Y como digo, vuelvo y repito, no está mal, excepto que exageremos la nota. Pero me ha llamado la atención, ya 10 años a la fecha que he venido observando, un fenómeno cada vez más recurrente y preocupante. Cada vez más hay menos adoración en la casa de Dios. ¡Yuhu! ¡Ajá! Cada vez va menguando la adoración en la iglesia de Cristo. Y cada tanto se confunde la adoración con la alabanza. Porque no sé si antojadizamente, caprichosamente, a propósito, por manipulación, o lisa y llanamente en muchos lugares por ignorancia, no se ha hecho la crucial diferencia entre lo uno y lo otro. Y le voy a explicar la diferencia de una manera tan sencilla que hasta un niño lo va a entender. Alabar a Dios es expresar gratitud, honra y gloria a Dios por lo que Él hace. Entonces, alabar a Dios es expresar gratitud por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará. Le cantamos, le aplaudimos, le expresamos palabras de júbilo. Muchas veces el Espíritu Santo nos toca profundamente para que de lo interno del corazón aflore un aleluya, un gloria a Dios, un bendito sea su nombre. Pero adoración, adorar, es mucho más profundo. La adoración es reconocer, es glorificar, es honrar y es expresar palabras sublimes por lo que Dios es. Por lo tanto, adorar es engrandecer y reconocer el nombre de Dios por lo que Él es. Alabar por lo que Él hace. Adorar toda la gloria y el reconocimiento por lo que Él es. Por eso que la máxima adoración
de los seres celestiales de Isaías capítulo 6, de Apocalipsis capítulo 4. Es santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Es mi anhelo que la iglesia de Cristo vuelva a lo sencillo, a lo elemental, a la adoración genuina, nacida del corazón, sin tanto protocolo ni formalismo, sino que nazca de un corazón en gratitud a Dios, alabándole por lo que Él ha hecho y lo que Él hará y lo que seguirá haciendo, y adorándole por sustancialmente lo que Él es, un Dios santo, sublime, temible, grande y maravilloso. Vamos a la Biblia, y hoy, en la primera parte de esta temática, vamos a meditar en adorando en medio del dolor. Adorando en medio del dolor. Adorar en la bonanza es fácil. Alabar en el momento cuando nos está yendo bien no es cosa pesada. Pero ¿qué pasa cuando toca adorar desde las tripas, desde la aflicción, desde el dolor? La cosa cambia. Acompáñame al libro de Job. Veamos la actitud de nuestro hermano Job. Job capítulo 1, versículo 20 al versículo 22. Búsquelo. Job capítulo 1, versículo 20 al 22. En medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio del quebranto, en medio de la enfermedad, en medio del desprecio, en medio de la traición, en medio del vituperio, en medio de la calumnia, en medio de la persecución, en medio cuando todo se pone contra ti, en medio cuando la cosa está cuesta arriba, en medio cuando hay obstáculos en el camino, en medio cuando muchas veces, si no has caído, están provocando que caigas. En medio de todo eso, sí que hay virtud en adorar. ¿Encontró? Bien, leamos. Dice así la palabra del Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré ahí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Qué impactantes versículos han sido leídos. Qué profundidad hay en estos versículos. No sé usted, pero a mí este tipo de versículos me comienza a resquebrajar el alma. Me produce algo muy profundo en mi espíritu y me golpea lacerantemente mi propia conciencia. De llegar a entender hasta qué punto Dios puede permitir que un hombre justo, temeroso de Él, un hombre que deseaba conocer más de cerca a su Dios, permitido por Dios mismo, recibiera el azote extremo de un furioso enemigo de las almas. Job, en fracción de un tiempo muy breve, después que recibe autorización el diablo de parte de Dios, y Job pasa a ser el hombre de prueba, para demostrar que hay hombres que en medio del dolor, y cuando digo hombre también involucro mujer, que en medio del dolor, en medio de todo lo que es angustioso,
en medio del quebranto, de la aflicción, en medio cuando ya no hay fuerzas, cuando hay plena debilidad, en medio de todo eso, aún hay hombres y mujeres que son capaces de adorar, de retener su integridad y de reconocer, porque la palabra clave en todos estos versículos es reconocimiento. Son capaces de reconocer que Dios siempre tiene un propósito sublime tras todo lo que realmente puede provocar quebranto y angustia al alma humana. Job no solo había perdido su economía, no solo había perdido la fuente de sus ganancias, su ganado, no solo le habían sido quitados sus criados, sino que creo que el dolor más grande que puede sentir un ser humano es que incluso sus hijos y sus hijas habían muerto. Y en plena angustia y dolor, abatido aparentemente, tendido en el piso del quebranto y la angustia, llega un momento dado que lo que el relato nos dice, que él toma la decisión de levantarse. ¡Aleluya! No sé cuál sea tu situación, pero llegó el tiempo que te levantes en fe, que te pares en el poder de Dios, que aunque estés con la cabeza gacha, con el corazón desangrándose, con las piernas debilitadas, los ojos de tu espíritu se alcen más allá de las nubes y te conectes con Dios y te levantes. Dice que se levantó, rasgó su manto. El rasgar vestiduras o mantos en el Antiguo Testamento era una expresión visible de un dolor invisible. Era la expresión externa de una angustia interna. Llegó un momento que Job ya no podía más. Estando abatido ahí en el piso, lamentando quizás la situación, fue capaz de erguirse. Quizás no con la fuerza del hombre, porque esas no alcanzan, sino que impelido por un poder superior que es la fuerza del Espíritu, se levantó, se puso en pie, pero principalmente se puso con los pies espirituales. Y ahora, haciendo notorio que aunque había dolor, que aunque todavía estaba sangrando su corazón, reconoció su necesidad. Y ahora se rapó la cabeza, se rasuró la cabeza. Cuando Job rasura su cabeza, en términos espirituales, es echar fuera todos los pensamientos negativos. Hizo un voto delante de Dios: expulso de mi cabeza aquellas cosas que no edifican. Cuando hay que adorar en medio del dolor, en medio de la angustia, lo primero, hay que ponerse en pie. Si hay algo que al diablo le gusta, es ver que los hijos de Dios se revuelquen en la miseria y el dolor, en la angustia y el quebranto. Pero si hay algo que aterroriza al diablo, es cuando literalmente de las cenizas de la dolencia, en las cenizas del quebranto, desde las cenizas de la angustia, un hijo, una hija de Dios es capaz de alzar sus ojos más allá del sol y conectarse con el Dios de gloria. Y aunque el dolor es evidente, y aunque la angustia es latente, rasuran su cabeza, echan fuera en el nombre de Jesús eso que les aqueja. Hay que echar fuera eso que nos atormenta. Hay que decirle: basta, se acabó el tiempo del lamento, del quebranto, basta.
del tiempo de victimizarse, basta del tiempo de la duda, del temor, de la inoperancia, de la negligencia. Basta del tiempo en el cual venía el remordimiento, venía el acusador, venía ese que es experto en hacernos doler donde duele, en quebrarnos donde estamos quebrados, en meter el dedo en la herida donde la herida sigue sangrando. Es experto en abrir cicatrices que parece que estaban cerradas. ¡Basta! Y el hijo, la hija de Dios, rapa su cabeza espiritual, echando fuera la negatividad, echando fuera el rencor, echando fuera la falta de perdón, echando fuera aquellas cosas que nos ligan al dolor. Y ahora, solo ahora, se postró en tierra y adoró. Fíjese, estando tendido, se levanta, rasga sus vestidos, rapa su cabeza y ahora nuevamente va a tierra, pero con una actitud diferente. Ahora dobla sus rodillas en un acto de dependencia, en un acto de sometimiento. Adorar no es solo venir a un culto a cantar 3, 4 coritos que a veces los sabemos de memoria en una casa de oración. Adorar no es que el mundo me vea, que yo doblo mi cabeza delante de Dios. Adorar es una vida rendida a Cristo. Adorar es permitirle al Espíritu Santo que nos eduque para vivir una vida postrada delante de Dios, con una fuerza que va más allá del humano, con una disposición que va más allá del quebranto. Adorar es reconocerle a Él, solo a Él, y que todo viene por Él y para Él, y somos de Él, vivimos y morimos por Él. Oh, amada iglesia del Señor, cuánto falta que madures, iglesia de Cristo. A través del tiempo nos hemos conformado con migajas, pensando que la vida cristiana se resume en 1 hora, 2 horas de servicio, donde solo le canto 3, 4 alabanzas al Señor, hago 1 o 2 oraciones y a veces a medio oído escuchando lo que predica el hombre de turno. No, iglesia, la vida cristiana se basa en momentos de quebranto, de dolor. La verdadera vida cristiana de la iglesia ha sido regada con sangre, sembrada con lágrimas, avanzando muchas veces desde rodillas, destripados espiritualmente muchas veces, avanzando en un camino de dulce y agraz. Cuánta falta hace a la iglesia del siglo XXI que entienda que la iglesia siempre debe estar como aquellos tiempos primitivos, donde solo lo que importaba, no solo en el servicio a Dios, sino que en la vida devocional diaria, era Dios en el asunto. No en vano hubo hombres y mujeres que rindieron su vida en el circo romano, siendo devorados por fieras inmisericordes, quemados por fuegos abrasadores, traspasados por el frío acero de Roma. Fueron capaces, como Job, de adorar en el momento más terrible. Hoy por hoy, cada tanto, al más mínimo dolor, muchos cristianos van desertando del camino del evangelio, porque hipócritas o inconsecuentes en las casas de oración no le han enseñado a prepararse. Le han dicho fantasías, mitos, fábulas y leyendas en las casas de oración. Les han hecho creer que es suficiente un domingo
Es suficiente 3 alabanzas, una oración, 2 oraciones, o escuchar un mensaje diluido de 10 minutos que no convence ni a una mosca. Hay quienes van a la casa de oración pensando que es un lugar de vida social. Otros solamente para cantarle a Dios. Y repito, me encanta la alabanza. Me encanta el cántico a Dios, aunque no tengo la mejor voz. Pero ¿qué pasa con la adoración? ¿Qué pasa con seguir adorando a Dios en medio del quebranto? ¿Qué pasa con este Job, que aunque estaba deshecho, despedazado, quebrantado a lo máximo, era capaz de retener su integridad y de adorar, reconocer y engrandecer el nombre de Dios cuando lo había perdido todo, excepto la fe? Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, amados hermanos, el diablo nos puede arrancar todo, nos puede despedazar, pero ay de nosotros si el diablo comienza a atacar nuestras convicciones. Cada tanto las convicciones son puestas a prueba. Cada tanto las convicciones nos golpean en la conciencia. Y cuando el dolor embarga, cuando las lágrimas fluyen, cuando sabemos que le hemos fallado a Dios, cuando sabemos que hemos sido infieles con Él, y cuando ya no hay fuerzas y el diablo ataca con todo y nos dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Acaso no estuvo ahí para guardar lo que tú más amabas? ¿Dónde estuvo? Y comienza a maquinar en tu mente, comienza a golpearte en lo profundo de tu espíritu y conciencia. Cuando crees que has hecho las cosas bien y todo se te vuelca. Cuando a veces tus propios hijos se vuelven tus enemigos. Cuando a veces lo que más amabas ha sido lastimado. Y tú, habiendo confiado todo en Dios, ves que ha habido algo que te ha afectado a ti y a los tuyos. Es el momento de ponerse en pie, de rasgar vestidos genuinamente delante de Dios, de raparnos la cabeza para toda esa negatividad que el diablo comienza a inyectar como veneno mortal, sacarlo de la conciencia, de la mente, de los pensamientos, de las emociones y de los sentimientos. Y decir, como dijo Job, en adoración genuina, en vida rendida, en dependencia absoluta y en reconocimiento de la grandeza del Altísimo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En ese momento, cuando lo decimos sinceramente, salí del vientre de mi madre desnudo, y a la fría sepultura volveré de igual forma. Pero en los días de mi vida, con dolor, con desgarro, con angustia, con tormento, con persecución, con calumnia, con escarmiento, con dolencia, con temor, con todo, adoraré a Dios. Me postraré delante de Él, y solo mi temor será Jehová. No temeré al hombre, no temeré al diablo, no temeré al infierno. Solo mi temor será Jehová. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es adoración en medio del dolor. Pero ahora hay una generación de cristianos timoratos, de cristianos enclenques, de cristianos desnutridos, de cristianos débiles, de cristianos inconsecuentes, de cristianos que no han entendido
que la verdadera adoración no depende de una hermosa casa de oración, no depende de un gran número de disques cristianos, no depende de grandes recursos financieros, no depende del mega templo, no depende de la catedral de cristal, no depende del pastor súper ungido del momento, ni del apóstol de cuarta categoría que hoy hacen nata y fila en las congregaciones. No. Depende de rendirse a aquel que sabe por qué hace las cosas. Hoy será un cierre diferente de meditación. Y solo quiero decirte, llegó el tiempo de que te levantes. Llegó el tiempo que te levantes en pie para que después te postres en adoración genuina, en vida rendida, en dependencia plena, en sometimiento a Dios y su palabra. Y en ese preciso momento, como aquí vemos que pasó con el hermano Job, el diablo se dio cuenta que va a haber un grupo de hombres y mujeres que aunque los golpee con el máximo rigor de su furia, van a aprender a estar firmes en sus convicciones y van a aprender a adorar en todo tiempo a Dios, sobre todo en el tiempo del dolor. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna